Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET, Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Personal. Punto de Partida, programa ganador del premio FUNTV. ¿Por qué una mujer como usted, militante de derechos humanos, con un hijo desaparecido, en una fecha como hoy, no puede, si quisiera, ir a la Plaza de Mayo? Primero porque estoy muy mayor y no podría ni caminar. Pero segundo porque podría ser objeto de una provocación. Por mi posición, concretamente, por ejemplo, yo no admito que haya dos números de desaparecidos. No. Uno fue una necesidad al principio, cuando se quería llegar a los organismos internacionales y la única figura era el genocidio. Y para poder arguir que había un genocidio, se inventó el número 30.000. El otro número es el que está documentado. ¿Y saben qué, muchachos? Me pregunto yo, y le pregunto a cualquiera. Entre 10.000, para redondear, y 30.000, hay 20.000 de diferencia. Pasaron los años, se acabó el miedo de la denuncia, los nietos se están encontrando solos, ha habido reparación económica. ¿Me van a decir que hay 20.000 familias en la Argentina que no han denunciado la desaparición de un miembro? ¿Usted inventó los 30.000? Sí, no es que lo inventé, lo sugerí. Madres de Plaza de Mayo habían venido a pedir dinero, nosotros exiliados tratamos de colaborar. Vino la mujer del que era entonces primer ministro, de Naul, se le entregaron los papeles de unos 4.000 desaparecidos y hablaron de un holocausto. Un holocausto no, dice. Esta es una ciudad judía. Nosotros el holocausto son 6 millones, 4.000 personas, no es un holocausto. Le dimos un pedazo de poder a la izquierda y la izquierda nos mata gente. Y nosotros matamos izquierda. ¿Qué matamos? Mosquito. De la 3A, López Rega. Por eso se habrá cargado alguno. El resto es todo vendetta. ¿Qué tal? ¿Cómo le van? Buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Partida. El lunes pasado, 24 de marzo, fue un nuevo aniversario donde no conmemoramos, sino que recordamos lo que nos ocurrió el 24 de marzo de 1976. Y yo creo que hemos perdido una gran oportunidad para explicarle a los jóvenes cómo fue la década del 70 en la Argentina. Entonces me gustaría puntualizar algunos aspectos. Primero, los militares existen porque tienen que defender a los países, tienen que defender las fronteras contra el ataque exterior. Ese es el primer punto. Segundo punto, el Estado existe porque lo hemos organizado para que nos defienda la vida, nos defienda los derechos, nos defienda la propiedad, para que sea nuestra protección y nos ayude a acceder a nuestros derechos. El 24 de marzo de 1976, los militares que tienen que defender un país del ataque externo se transformaron en gobernantes y el Estado, que debía protegernos, fue el que hizo desaparecer personas, torturó y mató. O sea, eso fue lo que se llamó el terrorismo de Estado. Por eso el 24 de marzo tiene que seguir siendo feriado y tenemos que seguir recordando y reflexionando sobre esto, porque fue la mayor degradación política, institucional y moral que tuvo la Argentina en su historia. Esto no lo esperamos nunca. Por eso esa frase célebre del fiscal César Estracera, nunca más, lo debemos llevar impreso en nuestro corazón. Bien, eso es un aspecto. El otro aspecto, lo que hay que explicar a los jóvenes es que la historia es mucho más completa y un poquito más compleja. En la década del 70 llevábamos una década o algo más de violencia civil. Existían grupos subversivos que se alzaban en armas en contra de las autoridades constituidas, ya sean militares o ya sean democráticas. Que estos subversivos eran jóvenes que en realidad querían el poder, no querían cambiar la sociedad. Ellos lo que querían es acceder al poder. Y tenían inspiración leninista, marxista y algunos eran simpatizantes de Mao. A ver, le quiero contar algo a los jóvenes. Mao gobernó China. ¿Saben lo que hizo Mao una vuelta? Quiso dar lo que se llama el salto hacia adelante. Entonces generalizó la agricultura. Era todo muy rudimentario. Entonces en China eso no fue suficiente como para darle de comer a todos. Murieron millones de personas por inanición. Como a Mao no le querían decir que se equivocó, le mintieron. Cuando él preguntó qué había pasado, por qué moría la gente,
los que estaban al lado de él le dijeron, ¿sabes lo que pasó, Mao? Es que hemos sembrado tanto que los gorriones se pusieron a comer las cosechas y han comido parte de la cosecha que estaba destinada a alimentar a la población. ¿Qué dijo Mao? Quiero que maten a todos los gorriones. Se mataron 50 millones de gorriones, como para que vean. Bueno, a estos son a los que tenían como líderes los jóvenes, muchos jóvenes que estaban en los grupos subversivos. Y si no, eran leninistas, stalinistas, o sea, apoyaban a todos aquellos regímenes que después se cayeron, que eran autoritarios y mataron mucha gente, millones de gente. Estos eran los muchachos subversivos. Bien, los 70 fueron muy violentos. A ver, estaba clausurado el debate, no valía la palabra, valía el plomo, entonces el país se volvió invivible. Bien, pero tengo que hacer una aclaración. ¿Justifica lo que ocurría que haya habido, que los militares tomen el poder y que haya habido un Estado que mataba gente, que la hacía desaparecer, o sea, un terrorismo de Estado? Bajo ningún punto de vista. No se puede decir que como había mucha violencia, había grupos subversivos, entonces era necesario que los militares tomen el poder y además se puede justificar el terrorismo de Estado. Bajo ningún punto de vista, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí es la historia completa, porque fueron años muy violentos. Repito, fueron 2 décadas de muerte en la Argentina. Bueno, de alguna manera queríamos contar esto porque hemos pasado un nuevo aniversario y no quedaron bien en claro estos datos de lo que significó la Argentina de la década del 70. Vamos a otro tema. El asesor de Milei, Damián Reidel, dijo en una disertación en un foro que el problema de la Argentina es que está lleno de argentinos. Entonces agravió al país, agravió al ser nacional, le salieron varios a responder. Habría que decirle a Reidel 2 cosas. Primero, una cosa estadística. La Argentina tuvo 5 argentinos que accedieron a premio Nobel, que fue Hussein, Leluar, Milstein, Saavedra Lamas y Pérez Esquivel. Que Argentina siempre tuvo personas destacadas en el mundo. Quiero recordar a un tucumano que ya no está, el maestro Saraspe, profesor de la Juilliard School, de la escuela de danza más importante de Estados Unidos. Fue profesor, yo lo tuve varias veces en el programa cuando venía a Tucumán, de Nureyev, de Baryshnikov, que lo iban a buscar a él a Estados Unidos para que les dé clases. Bien, y actualmente, si ustedes quieren, voy a seguir con una tucumana, Silvana Tenreiro, tucumana. ¿Saben qué? Es autoridad del Banco Central de Londres. Siempre hemos tenido personas destacadas. El otro aspecto con el cual hay que contestarles, quienes hemos viajado y conocemos algunos países y continentes, sabemos muy bien que este es un país lleno de talentos, que los argentinos somos muy creativos, tenemos una gran capacidad de iniciativa, individualmente somos extraordinarios. ¿Qué nos ocurre? A veces nos dificulta trabajar en equipo, a veces somos desordenados y a veces somos un poco rebeldes a seguir las normas. Pero eso no nos hace peor que otros ciudadanos de otros países. No somos ni el peor país del mundo ni el mejor país del mundo, ni nos tienen que sobrecalificar ni descalificar como este Reidel. Pero además, si Reidel tiene tanto malestar con la Argentina, tiene para elegir 200 países y a vivir a cualquiera de ellos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional metió mucho ruido en la economía y va a seguir metiendo algo de ruido en el mercado. Fíjense que el dólar se puso un poco nervioso, caen las acciones, sube el riesgo país, pero en la doméstica, ¿qué nos pasó? Quienes compramos con alguna frecuencia los mismos productos, nos hemos dado cuenta que subieron, que encontramos aumentos, por lo menos en lo personal, de hasta un 20%. Esa es la especulación argentina. Entra algo de miedo y ahí nomás se tocan los precios. Más allá de que la inflación, muchos consideramos que el 2,4, 2,7 no se ajusta a lo que vivimos en la realidad. Bien, pero frente a esto sigamos con la misma estrategia. Si subió mucho dejamos de consumir, lo reemplazamos, o si no, espaciamos el consumo, que es la forma que tenemos para defender nuestro bolsillo. Cristina Kirchner y también Martín Guzmán
salieron a cuestionar al gobierno por este nuevo acuerdo que está buscando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo, permítanme utilizar esa palabra, ellos saben que cuando se hizo una encuesta en la Argentina, el organismo más desprestigiado que hay en la Argentina se llama Fondo Monetario Internacional. El 65% de la gente no lo quiere. No quiere saber nada con el fondo. Entonces, Cristina y Guzmán aprovechan esto que Milei pareciera que le cuesta entender, que es mostrar como bandera que está por llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero hay que sincerar los números. Cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder, la Argentina debía tanto al Fondo Monetario como a los acreedores internos, más las deudas que tenía con los importadores, teníamos una deuda de 260.000 millones de dólares. Cuando se fue Macri, la deuda subió 80.000 millones de dólares, nos fuimos a 340.000 millones de dólares. Y cuando Alberto dejó el poder, la deuda quedó en 488.000 millones de dólares. Estos son los números de la Argentina, independientemente de quién gane en la discusión del fondo sí, el fondo no. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el Che Cristina, que el Che Milei ocupó el centro de la escena, es parte del espectáculo político porque estamos en una sociedad extremadamente polarizada. Tema del que vamos a hablar con Jorge Jacobe, que estuvo en FENOA el jueves pasado. Por favor, vamos a ver este video. Aman la guita, ven un verde y enseguida se excitan. Pichirilo en Nordelta habita y en Pala la levanta todita. Sirio es bonita, se separa por estafa y lo ubica. Se casaron y les nace más guita que ninguno en la FIP justifica. Es que ya tiene al bombón Pichirilo. Bueno, Pichirilo está complicado. Jessica Sirio también está complicada, porque este muchacho que nació en Florencio Varela, de golpe tuvo un crecimiento económico fenomenal. Y uno cuando habla con quienes lo conocen, dice, mira, no tiene ningún rasgo como el de Bill Gates, Mark Zuckerberg, tampoco como el de Messi, como el de Antonio Banderas, ni tampoco como el de Ronaldo. O sea, su crecimiento económico es muy sospechoso porque no demuestra virtudes extraordinarias a simple vista. En realidad lo que se sospecha es que es plata de la política. Entonces lo que se cree es que él aprovechó el mecanismo que hay en la Argentina, que te adelantan los dólares para importación, pero no importaba. Él, ¿qué hacía? Lograba, por contactos políticos, pero también porque evidentemente alguna comisión daba, sacar dólares del Banco Central para importación. Si iba a una cueva, los cambiaba, devolvía al Banco Central y se quedaba con la diferencia. Había una diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo, casi un 100%. ¿Se darán cuenta el negocio que hizo esto? Bueno, pero Pichirilo además está complicando a su crédito, porque él compró el 25% de la tarjeta a su crédito. Entonces Jorge Blanco lo nombró gerente de desarrollo del banco su crédito. Duró nada más que 10 meses. Dicen que ahora le recompraron las acciones, que él ya no pertenece más. Fíjense que a él lo denuncian porque debe 6 millones de dólares que le habían dado para que lo trabaje en el banco su crédito. Bueno, la información oficial que es escueta es él ya no pertenece más, pero de todas maneras hay que ver cómo sigue esta entidad con los ahorristas y con los clientes, porque se ha visto golpeado en su credibilidad. Porque además lo de Pichirilo va a ir creciendo como una bola de nieve. Bueno, y para terminar, Tucumán. Les dije en alguna oportunidad, una foto es más que una foto, porque representa un momento, pero ese momento tiene una historia y segundamente tiene un desarrollo hacia adelante. Bueno, esta foto, en donde observamos al gobernador de la provincia, al vicegobernador y a la intendenta de la capital, Rosana Chala, fue con motivo de que la intendenta presentó los contenedores antivandálicos y camiones recolectores nuevos. Y ahí aprovecharon e hicieron la foto. Pero si ustedes ven bien la foto y la cara, Jaldo está como emulando a Galtieri diciendo, si quieren venir que venga, le daremos batalla. Con la diferencia que Galtieri nos llevó a las Malvinas y perdió, y Jaldo sabe muy bien que
mostrando esta foto le estás diciendo a los que le plantean una interna dentro del peronismo o los que le plantean una disidencia dentro del peronismo, acá tengo el mayor respaldo político e institucional de la provincia. Está el vicegobernador conmigo y está la intendenta, que tiene una imagen positiva muy elevada. Bueno, estos son los temas de este programa. Después de los auspicios vamos a escuchar a nuestros invitados. Es un punto de partida. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfruta de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Si hay tormentas fuertes, toma precauciones. No salgas si no es necesario. Asegura objetos en patios y balcones. No te acerques a postes o cables caídos y no saques la basura para evitar anegamientos. Si vas en auto, evita calles inundadas. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Nos comprometimos a pavimentar todas las calles por las que circulan los colectivos en nuestra ciudad hasta fines de marzo. En Yerbabuena homenajeamos a quienes lucharon con valor y coraje por nuestra patria. Te invitamos a participar del acto homenaje de Malvinas el próximo 2 de abril a las 9:30 de la mañana en Avenida Perón al 1600. Reafirmemos juntos el compromiso con la memoria y el reconocimiento a nuestros héroes. Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas. Es un punto de partida. Bueno, Jorge Giacobbe, muchas gracias por aceptar nuevamente conversar con nosotros. Gracias. Contame cómo está la relación de la sociedad con Milei, sobre todo después del CryptoGate. Mira, pese a lo que nos puede decir la intuición, está mucho más estable de lo que creemos. ¿Por qué lo digo? Porque Milei hoy tiene 50 puntos de imagen positiva. Cuando asumió tenía 50 puntos de imagen positiva. En algún momento subió hasta 59 en su mejor momento, en algún momento bajó hasta 42 en su peor momento. Y después volvió a 50 y es octubre 50, noviembre 50, 50, 50, 50, 50. Estable, absolutamente estable. Los que lo votaron en segunda vuelta, por distintas razones, que después si querés entramos en eso, pero que lo votaron en segunda vuelta están en el mismo lugar emocional que estaban antes. Lo anterior fue una cagada y yo prefiero esto, aunque tenga imputaciones para con eso. Los que no lo votaron, que fueron capaces de votar a Massa con tal de no votar a Milei, están en la misma situación. Todo lo que hace está mal y lo odio desde las vísceras. Entonces, la verdad es que lo que yo tengo para contar es contrario a todo el clima del mundillo de la política. Hay una estabilidad que nos cuesta verla. A ver, no es que nos cuesta verla. A mí me cuesta creer que aquel que lo acompañó en la segunda vuelta hoy lo tolera con el mismo espíritu después de... Es muy buena la pregunta. Ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. ¿Por qué hay movimientos? Pero tenés que hacer un zoom muy importante para poder verlos. Primero cierro la idea anterior. Vos entonces tenés dos mundos en la conversación pública. La de la gente que participa en la conversación de la política, ahí meto los medios de comunicación, los clásicos, los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, bla, y todos los ciudadanos que están enganchados con la política, están sobreinformados de la política. Esa conversación está dominada por los maníacos y por los depresivos. Es decir, por los que creen que Milei es el mejor presidente de los últimos 6.500 años de la Argentina y por los que creen que Milei es la suma de todos los daños y de todos los males que nos podía pasar. Los termolibertarios y los termoprogresistas. Ahora, el grueso de la sociedad, la verdad es que se está bancando muy tranquilamente lo que decidió en la segunda vuelta. ¿Sí o no?
pero se está bancando lo que decidió. Lo que está pasando en la Plaza de Mayo, lo que vemos de los sindicatos, lo que vemos, no tiene nada que ver con lo que le está pasando a la gente, nada. Tampoco vemos manifestaciones a favor de Milei, aunque tenga 50 puntos de imagen positiva. Tenemos que entender que la gente ya no está en la calle. Cuando vos ves la Plaza de Mayo, estás viendo al 0.4% del padrón electoral y no representa nada, ni a favor ni en contra. Ahora, dentro de ese 50% están pasando cosas, que es lo que vos me preguntás. ¿Por qué? Porque de ese 50% al principio de la gestión, 30% lo calificaba con nota 10, y ya eso ya es 19%. Entonces lo que está pasando es que un cúmulo importante de gente que había arrancado con él con un nivel de idealización de va a ser todo bien, y de todo va a ser maravilloso, cuando aparecen temas que no rompen pero rayan, Libra dijo, la cuestión de las universidades, del recorte a las universidades y demás, lo que hacen es cambiarse de 10, de calificarlo con 10 a calificarlo con 9, con 8 o con 7. El que estaba en 10 se va a 9, el que estaba en 9 se va a 8, pero se sigue manteniendo dentro de imagen positiva. Claro, vos decís, lo siguen aprobando. Lo siguen aprobando, lo siguen aprobando. Es decir, estamos frente a un proceso de idealización de manual de psicología. Vos te enamorás y la persona sobre la cual proyectás tu deseo es un 10. Y a medida que vas transitando la relación, después es un 9, después un 8, después ya tu suegra no es tan piola, después tu suegro no es tan piola, después los hermanos no son tan cómicos los asados de los domingos. Pero falta mucho para la crisis y mucho más para el divorcio. Entonces significa que es verdad que cuando más ruido hay en la calle, más los beneficia para que Milei consolide su sector, que lo apoya porque es lo que odia, aquello que se expresa en la calle. Cuando el ruido en la calle está claramente embanderado, cuando tiene banderas y organización, la gente ya sabe hace décadas que es la política, que no es la gente, que es la política, que no está frente a una manifestación espontánea, sino que está operada por la política. Y entonces le desconfía. Si esos además se ponen revoltosos, habiendo un 54% que hace 2 años ya que nos venía diciendo, che, donde hay revoltosos tiene que intervenir el Estado para reprimir, entonces hay una opinión pública que apoya. Sí. Bien. La otra pregunta es la siguiente. De pronto, Milei, cuando dicen que cae en la imagen positiva, y esta es una pregunta más bien técnica, sí, ¿hasta dónde soporta un gobernante que no es peronista mantenerse en el poder? Porque vos tenés a Alberto Fernández que te llega a 11 puntos y gobierna. Nadie que no sea peronista pasa 30 para abajo y lo dejan gobernar. Sí, porque después de haber ganado 2 elecciones, que es lo que le va a pasar a Milei, después de haber ganado 2 elecciones, la opinión pública le empezó a dar vuelta la cara a Macri y gobernó hasta el final. Hay que salir del miedo de que los presidentes no terminan el mandato. Porque hace 20 años que no pasa. Y seguimos segregando saliva de algo que en realidad no va a venir. Bueno, hubo muchas expresiones de gente que dijo quiero que Milei caiga. O sea, cuando lo dijo Pepe Albizu dijimos está solo. Después lo dijo Grabois, que nadie lo desautorizó. Después lo dice Moreno, y después lo dicen otros. Sí. Yo decía en el programa, el problema no es que lo digan, sino que nadie lo sale a desautorizar, que están diciendo, che, quiero que haya una interrupción institucional. Claro, pero tampoco tienen, los que lo dicen no tienen ninguna herramienta para ejecutar ningún plan. ¿Qué van a hacer? Claro. ¿Qué es lo que realmente van a hacer? Suponete que vos y yo nos ponemos golpistas, ¿no? Y queremos destituir a un presidente. ¿Qué hacemos? En los cuarteles no nos van a dar bola, nos van a cagar a trompadas si tiramos una piedra. Para el juicio político necesitan los números que no alcanzan. El juicio político, el sistema político siempre lo habla y nunca lo van a destapar, porque si hay un juicio político, empieza a haber otro si no queda nadie. No queda nadie. Bien. Entonces, están jugando o pretendiendo jugar con los miedos de la opinión pública, de una opinión pública que ya los ignora, te diría. Pero voy a responder la parte técnica de tu pregunta porque es interesante. Vos me decís, ¿hasta cuánto puede caer en imagen positiva sin que se empiezan a encender alarmas? Bueno, este último año, antes de volver a estabilizarse en 50, llegó hasta 42. Y después salió Cristina a la cancha y volvió a 50. Entonces, hasta 40 puntos de imagen positiva, te diría, el tipo tiene que seguir estando tranquilo. Bien. ¿Qué va a pasar en la vereda del frente? Porque ahí, de acuerdo a tu charla, vos decís, acá hay un sector de un 35% enamorado de Cristina, esto es lo que aporta Cristina. Sí.
Pero el peronismo llegó un momento y dice, tenemos que prescindir de Cristina. A ver, cuando yo lo veo que Kicillof quiere desdoblar las elecciones, digo, ya le vio la puerta al cementerio. Ya, Sí. Lo primero que hay para decir es que la idea de que en lo nacional el peronismo unido gana elecciones es una gran mentira. En lo nacional. Revisar las últimas 5 elecciones presidenciales y te vas a dar cuenta que siempre hubo una expresión peronista por fuera de la dominante, digamos, por fuera de la que dominó el kirchnerismo, que siempre sacó entre 6, 7 u 8 puntos. Y eso no dependió de que ganaran o perdieran, no tuvo nada que ver con eso. El peronismo gana o pierde elecciones dependiendo si la gente se enoja con ellos o se enoja con otro. Cuando se enoja con Macri vuelven a ganar. Cuando se enoja con ellos, entonces gana cualquier otro, cualquiera. Tenga el pelo revuelto, no tenga el pelo revuelto, no importa. No importa. Dentro de la oposición a Milei, si vos lo mirás en términos de la gente, de opinión pública, tenés un mercado de 45%, es un montón. Es casi la mitad de la población, todos los que no lo votaron a Milei. Es un montón. Ahí tenés que descontar 5 puntitos de la izquierda y el resto es el progresismo. Que lo podés llamar kirchnerismo, lo podés llamar peronismo, lo podés llamar peronismo-kirchnerismo, lo podés llamar peronista no kirchnerista, pero es más o menos todo el mismo palo. Gente que está de acuerdo en términos psicológicos con el rol de la madre, con el rol de que cuando hay una carencia o una necesidad, el rol materno, sí. Donde hay una carencia y una necesidad, tiene que venir alguien a cubrírtelo. Y eso o es el rol materno en lo personal individual, o es el Estado en el rol político. Ahí tenés un montón de gente, 45% entonces. Lo que hay es una tragedia de sucesión, porque claramente entró en crisis. Están desorientados, están como deprimidos incluso en la conversación social. No saben dónde pararse, no saben cuáles son sus argumentos, no entienden qué pasó, no saben cómo 2 hermanitos y 4 perros se le metieron en la Casa Rosada por vías legales, no lo vieron venir. No saben cómo puede ser verdad que alguien le mete un cachetazo a la inflación y la cueste. No entienden cómo puede ser verdad que alguien saque del control de la calle a las organizaciones sociales y a los beliboni de la vida que teóricamente te podían hackear un gobierno y que era todo un blef. Muy bien. Ahí entonces hay un genérico que entró en crisis con su representación, la quieren a Cristina, aunque están irritados con Cristina. Para ellos el mejor de la clase es Kicillof. El mejor dirigente para ellos es Kicillof, es el más cómodo, pero Kicillof tiene una tensión con Cristina. Y esa tensión es la siguiente: Cristina ha demostrado mucha habilidad siempre para poder construir candidatos y siempre ha demostrado que es un vientre infértil para construir liderazgos, no candidatos, liderazgos. Kicillof quiere ser líder, no candidato, quiere ser líder, pero le faltan algunos atributos, ¿no? Básicamente te diría que se inscribió en el INCUCAI para un trasplante testicular que no le está llegando. Y están en esa tragedia. Si están en esa tragedia, si por algún hecho venturoso, un cisne negro, entra en crisis Milei, caemos en el que se vayan todos. Ese cisne negro se llama inflación, ¿eh? Sí. Pongámosle nombre. Lo que puede romper la relación de Milei con la opinión pública no es Lijo, no es Libra. No. Es que se dispare la inflación. Sí. Es decir que... Y ver qué acuerda con el fondo, y si el fondo le pide que flote el dólar, y si el dólar comienza a flotar y los precios se comienzan a mover. Bueno, pero ese es el dólar. Si el dólar impacta sobre la inflación, estamos en un escenario, y si el dólar no impacta sobre la inflación, estamos en otro. Milei finalmente va hacia el desgaste como todos los presidentes, así como los que lo calificaban con 10, ahora lo califican con 9 y con 8. En algún momento la gente se desgasta, y Milei va a durar 4 u 8 años. Está bien. ¿Ahí el progresismo va a tener oportunidad de poner otro presidente? Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Es esto que vemos ahora? Muy probablemente no sea. Se represente de otra manera, pero el público va a ser el mismo. Es decir, otro producto para el mismo genérico. Entonces, el liberalismo tiene como deber histórico empezar a construir quién puede suceder a Milei. Sí, que va a tener que estar más cerca del centro, porque esta Argentina tan radicalizada no me parece que es la mejor, porque además ninguna idea política justifica radicalizar y quebrar la sociedad, que tiene otro sentido, que es el vínculo, la convivencia y la historia común. Sí, hay algo profundo en lo que me preguntas, que es lo siguiente.
Los grupos de seres humanos a veces estamos más violentos y a veces estamos más pacíficos. Esto nos pasa a todos. Hay días que los grupos de amigos frente a una pelea van a separar y hay veces que van a meterse dentro de la pelea a cagarse a trompadas. Hay veces que el mundo quiere ir a las trincheras y a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial y hay momentos que queremos ir a la Belle Époque. Ahora estamos en un momento donde todos los argentinos queremos demonizar al otro y queremos lastimarlo, en términos simbólicos digo, ¿no? Por suerte, en términos simbólicos. Y queremos denostarlo y queremos pisotearle además de ganarle. Y queremos anularlo. Hubo otro momento en la Argentina donde no fue así. Y muy probablemente nos cansemos de nuestro propio clima y venga otro clima. Ahí es donde el liberalismo necesita una fase no adolescente de las mismas ideas. Y donde el progresismo necesita un capítulo que sea no setentista, no rumiante de ideas viejas para encarar lo que viene. Entonces, si el día de mañana vos tenés un conjunto de dirigentes, unos que creen que el Estado tiene que ser más chico, pero tranquilos, calmos, conversando en una mesa con otros que creen que el Estado tiene que ser un poco más grande, la verdad que sería una maravilla. Claro. No importa los nombres, y no importa que la opinión pública les vaya dando el poder un ratito a cada uno, pero que seamos más normales, ese es el punto. Para terminar, esto que decís del liberalismo tiene mucho espacio para construir un centro, porque los que lo votaron a Milei ya van a estar más grandes y más sosegados. ¿Es así o no? Está súper bien, sí, está súper bien. Ojalá. Porque ya no van a depender de los padres, como decís vos, tal vez ya van a estar trabajando, ganando su guita y pagando su crédito. Y cuando cambias de momento vital, cambias de pensamiento, sí, y cambias de representación política. Bueno, hoy las vanguardias están en las puntas, con lo cual todo el espacio está en el centro. Hoy en el centro no hay nadie lo está mirando y no seduce, pero es lo que está libre y ojalá lo puedan ocupar ahí. Jorge, como siempre es un gusto. Punto de partida. Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía. Conoce alguna de las pautas que te permitirán ser más eficiente y controlar el impacto en tu factura en www.edetsa.com. Tucumán es tierra de diversidad, historia y oportunidades. Por eso, necesita una legislatura que acompañe. Nuestro compromiso es ser un órgano de gobierno inclusivo, dinámico y dedicado al servicio de cada tucumano y tucumana, porque una legislatura que escucha y que acompaña es una legislatura de todos. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Estamos dejando habilitado un edificio nuevo de nivel inicial, de nivel primario y secundario. No hubiésemos podido construir esta escuela si un productor de esta zona no hubiese donado los terrenos en la cual se construyó esta escuela, que es don Juan José Budeguer. Él y a su familia realmente le agradecemos. Para nosotros la educación es una política de Estado. Prueba de ello que en momentos difíciles, que cuando hoy se discuten a nivel nacional los problemas de las variables macroeconómicas, nosotros sencillamente, humildemente, el gobierno de Tucumán está inaugurando escuelas en nuestra provincia. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Conéctate con la ciudad como nunca antes con la nueva app Ciudad SMT. Descárgala, regístrate como ciudadano digital y resolvé todo desde tu celular. Simple, rápido y en la palma de tu mano. ¿Nos necesitas en tu barrio? Ingresa a la app, nosotros nos encargamos. Consulta cuándo llega tu colectivo, gestiona en segundo tus trámites, reclamos, turnos y pagos. Lleva tus documentos siempre con vos y accede a la agenda cultural de la ciudad. Todo en un solo lugar. Súmate y lleva la ciudad en tu bolsillo. Descárgala ahora. Es un punto de partida. Cristiano Ratazzi, muchas gracias por su tiempo para dialogar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Me gustaría conocer cómo está viendo el proceso económico en la Argentina. Me parece extraordinario lo que está pasando. Está cambiando diametralmente
Argentina y es la primera vez que se puede salir de una crisis que dura ya hace más de 100 años, de una Argentina que no tenía más rumbo, que no sabía dónde iba y que de golpe puede tener un rumbo muy importante. Pero yo ahora estoy trabajando más en aviación, hace 3 años que dejé Fiat, entonces estoy más interesado en qué pasa del mercado de helicópteros, que tengo varios helicópteros que circulan por el país. Bien, ese debe ser un mercado muy interesante porque cuando la economía crece hay mucho movimiento económico, todo el servicio de vuelo. Pero hay, especialmente cuando se hace offshore y pues, sobre el Magallanes tenemos 2 helicópteros offshore, cuando se hace helicópteros médicos, como todo Buenos Aires, el Rosario, tenemos helicópteros médicos que vuelan sobre el Rosario y Vaca Muerta, hoy es un potencial enorme. Eso es lo que le iba a decir, que con la llegada de estas grandes inversiones en el sector minero ustedes deben tener mucha demanda, ¿no? Mucho. De vuelos. Demanda de servicio, porque de servicio. Hacemos el servicio, más que se vende también helicóptero, lo más importante es el servicio. Pero el servicio. Hubo un cierto ruido en el mercado, el dólar se puso un poco nervioso esperando la letra chica del Fondo Monetario. ¿Cómo ve que va a terminar eso? Creo que va a terminar bien, pero yo hace un año que estoy diciéndole también a la gente del gobierno que un país liberal y libertario no puede tener un cepo a la moneda, punto. Hay que salirse del cepo, encuentren 20, 30, no cambia nada. El crédito del banco, del FMI son 50.000 millones de dólares. Argentina debe 300.000 millones de dólares. Es una muy pequeña parte de todo lo que debe Argentina y las condiciones son mejores de las que tienen con otros acreedores. Por lo tanto, no se hace tanto ruido para hacer ruido, no importa nada. Se renueva, se tiene más, pero lo más importante es salir del cepo. Claro, en realidad los inversores para decidirse venir a invertir, aparte de la estabilidad económica, necesitan la previsibilidad de cuánto vale la moneda, entonces el cepo. Pero Cristiano y algunos economistas dicen, a mí tampoco me gusta el cepo, pero soy práctico. Creo que hay que tener cuidado para salir de él. No es tan práctico. A ver, la inflación ha bajado de una manera formidable, pero 2,5% por mes de inflación es todavía una inflación altísima. Entonces, que ahora toque 3,5% porque liberas el cepo, el dólar va un poco más alto de lo que está, no importa nada. Con una política fiscal extraordinaria como la están haciendo, recontrolas toda la situación muy rápidamente y con una situación de libertad de moneda, que es lo que tienen todos los países civilizados del mundo. Cristiano Rattazzi, me imagino que a usted también le interesa mucho lo que hace Sturzenegger, que es sacarle todas las trabas que tiene la economía. Hablando también con empresarios acá tucumanos, las trabas son infernales por todos lados. La vida es una traba por todos lados. Y los impuestos son absurdos, infernales por todos lados. Entonces, trabas e impuestos distorsivos hay que ir sacando y lo está haciendo el gobierno, hasta hay que acelerar. Pero obviamente hay que cuidar el superávit fiscal, que es algo extraordinario que consiguió Argentina, que en los últimos 100 años fueron 10, 12 años de superávit fiscal o menos, menos de 10 años. O sea, usted está viendo que el tránsito de la economía va bien, que podemos llegar a tener en inflación algún saltito, pero que esto para el sector empresario... No a menos que la casta consiga pararlo, pero me parece que la están ganando los que quieren la transformación, el cambio de Argentina en un país civilizado y serio. La casta, todo tiene que pasar por un congreso en el cual digamos que el Senado está blindado por la oposición. Bueno, están consiguiendo mucho independientemente de eso. Y bueno, sí, sin Congreso haber logrado lo que logró extraordinario. Es una cosa que no tiene antecedentes.
Y si le va bien... Todavía en la cuestión laboral, cada vez que consiga algún decreto, alguna ley, hay siempre un juez que declara el amparo y todavía está muy atrasado en la reforma laboral. Pero es lo que hace parte de los cisnes que te frenan. Pero la ley de base será 3 veces más artículos de lo que se votó. Pero se votó ya cosas muy importantes y extraordinarias. Sí, pero además creo que el sindicalismo va a terminar entendiendo que hay que hacer una reforma laboral porque hay mucho empleo privado, puede ser independiente. Y... si se renueva, por ahora el sindicalismo es siempre el mismo de 40 años atrás. Claro, que se hizo fuerte con... Yo también soy viejo, pero esos son... lo superan. Bueno, Cristiano, muchas gracias por este diálogo. Gracias. Y un gusto tenerlo en Tucumán. Gracias. Es un punto de partida. Prevení el dengue. Elimina los criaderos. Tira los objetos que acumulen agua. Limpia patios, jardines y desmalezá. Cepilla canaletas y desagües para que el agua no se estanque. Tapa tanques y recipientes. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste, de buenos momentos con amigos, de nuestras promos imperdibles. Vas a disfrutar de la calidez de tu hogar, de sentirte bien con vos. Disfruta de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Álvaro Aurane, ¿cómo estamos? Muy bien, Pedro, ¿cómo te va? Bueno, un tema interesante el de hoy. A fines de abril del 83 comenzaron los juicios a las juntas militares. Le tenemos que contar a los jóvenes, que yo siempre digo, los jóvenes, viste, que se suman y a veces no tienen información, que Alfonsín esto lo prometió en la campaña. Asumió el 10 de diciembre, a los 3 días firmó el decreto 158/83, pidiendo que se enjuicien a los militares. Por eso se entiende después la presión, los alzamientos de los carapintadas, se entiende un poco la ley de punto final de obediencia debida y después viene el indulto de Menem. Hablemos un poco sobre ese tema. Miren, el juicio de las juntas, ahora justamente el mes que viene, que comienza esta semana, que es abril, el 22 se cumplen los 40 años de ese juicio, que fue verdaderamente un juicio histórico, no solamente para la Argentina, sino en general para América Latina. Es un tipo de juicio inédito. Ya habíamos tenido juicios anteriores, ¿no? Había habido, indudablemente los juicios de Nuremberg, ¿no? Entre el 45 y el 46, a los jerarcas de ese mal absoluto que fue el nazismo. Pero a diferencia de los juicios de Nuremberg, a diferencia de los juicios a los coroneles de Grecia, a diferencia de los denominados juicios de Tokio, ¿no? Estos juicios no se realizan con leyes especiales y tampoco se realizan con tribunales especiales, sino que la decisión de la democracia argentina es que se los juzgue respetando todas las garantías constitucionales. Es decir, juez natural, o sea, que esto recaiga en jueces que ya eran jueces al momento de que el expediente caiga en tribunales, y con el Código Penal argentino, no con nuevas leyes que tornaran la cuestión incluso discutible, ¿no? Porque nadie puede ser penado sino por una ley previa a la configuración del delito del que a una persona se lo acusa. Entonces esta es una primera gran cuestión, ¿no? Porque, bueno, sustancialmente el gobierno nacional y fundamentalmente la figura de Raúl Alfonsín
como vos bien decís, había comprometido este juicio a las juntas. Ahora, el candidato del peronismo, que era ítalo-argentino Luder, estaba a favor de la autoamnistía que se habían concedido los propios militares durante el proceso, ¿no? Luder decía que el próximo gobierno estaba obligado a respetar esa ley de autoamnistía, lo cual no era cierto, y Luder sabía que no era cierto porque Luder era abogado, ¿no? Entonces, ahora, A ver, porque contarle a la gente, los militares tenían sus propios tribunales, se podrían haber juzgado entre ellos, prefieren la auto... Y estaba hablando de Ítalo Luder, el que firmó el decreto 2776 de aniquilar la subversión en Tucumán. Exactamente, que lo firma... porque él era presidente provisional del Senado. Y por ende, vicepresidente de la Nación en ejercicio, cuando enviuda María Estela Martínez de Perón. Ahora bien, lo cierto es que este Luder, que abogaba por la autoamnistía, saca el 40% de los votos, ¿no? Alfonsín gana con el 52%, pero hay un 40% de los argentinos que estaba de acuerdo con la autoamnistía, con la que también estaba de acuerdo Luder. Entonces, en este contexto había que darle al juicio una legitimidad, no solamente legalidad, sino legitimidad sobre la base de estas garantías constitucionales. Y sobre eso se suma una cuestión más que, visto a la distancia, es probablemente una ingenuidad por parte del gobierno de los radicales de ese momento, que lo que se quiso es que al juicio, digamos, dejada de lado la ley de autoamnistía, la hicieran los propios militares. Porque el discurso del alfonsinismo en ese momento era que había que recuperar el ejército para la democracia, ¿sí? Que había pasado ya el proceso y que había que darle una oportunidad al ejército para que los responsables de los delitos de lesa humanidad fueran juzgados por un ejército que los condenaba y ahora se incorporaba a la etapa democrática de la Argentina. Cuando esto llega al Congreso, cambia. Cuando esto llega al Congreso, ocurren dos cosas sustancialmente. En el Senado, ¿no?, con el voto del neuquino Zapag, ¿no?, del Movimiento Popular Neuquino, Elías Zapag, lo que se decide es que se iba a juzgar a las cúpulas de las juntas militares, pero también a los subalternos que hubieran incurrido en delitos contra la humanidad. Lo cual en líneas generales no armonizaba del todo con la famosa doctrina de las tres responsabilidades que había en campaña, en el acto en Ferrocarril Oeste, que había esgrimido Alfonsín. Alfonsín decía que hay que juzgar a los jerarcas, que son los que impartieron los órdenes. Después, segundo nivel de responsabilidad es el de aquellos que ejecutaron las órdenes, obedecieron debidamente las órdenes, y otro nivel de responsabilidad eran los que cometieron exceso en el cumplimiento de las órdenes. Bueno, lo que hace el Senado es decir, no, acá vamos a juzgar a los jerarcas, por supuesto, y a todo aquel, sin importar su lugar, que haya perpetrado delitos aberrantes y violaciones de los derechos humanos. El segundo cambio opera en diputados, ¿no? Porque básicamente diputados dice, bueno, está bien, que lo juzgue el básicamente Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas Argentinas. Pero si ese consejo incurre en demora injustificada o incurre en resoluciones ajenas al debido proceso, entonces va a haber derecho de abocamiento de los tribunales ordinarios de la justicia argentina en esos crímenes que tiene que juzgar el Consejo Supremo. Sí. Y finalmente eso es lo que ocurre. Es decir, fracasa, es decir, el Consejo Supremo decide no impartir ningún tipo de condena y por eso hay un abocamiento de la Cámara Nacional en lo criminal correccional, que es la que se ocupa de llevar a juicio a las juntas el 22 de abril de 1985. Ahora, está bien, se resuelve así un juicio. Con jueces naturales y con el Código Penal que estaba vigente, digamos, con las leyes penales de la Argentina, vigente al momento de la comisión de lo que en este momento son supuestos delitos, porque
lo estamos llevando básicamente al juicio a los militares. Bueno, hay que conformar la prueba. Ese es el papel de la CONADEP. Claro. El gran papel de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas es que esa CONADEP sistematiza la prueba. O sea, no solamente encuentra las pruebas, documenta más de 8.900 casos de desapariciones, sino que además de documentar todo esto, organiza, ¿no?, toda esa prueba sobre la base de centros de detención. Claro. Y ahí se genera lo que se llama la comunidad de la prueba. Ahora ya no tenés casos aislados, tenés básicamente un sistema de terrorismo de Estado que perpetra delitos de manera sistemática. Y lo que hace, básicamente la tarea de los jueces, a la investigación ahí la llevan a cabo los fiscales, lo que hace la tarea de los fiscales es decir, bueno, sobre esta infernal cantidad de delitos de lesa humanidad, tenemos que encontrar los casos testigos, los casos paradigmáticos que involucren a las tres fuerzas y en toda la Argentina. Y sobre la base de esa estructura, de esa metodología y de esa prueba, se logran los fallos, que son fallos, entonces sí, históricos, digamos, porque es un modelo único hasta ese momento en casos de juicios transicionales entre una dictadura y una democracia. Ahora, así como esto resuelve esto desde la legitimidad, la república y la democracia, también genera un problema. No hubo suficiente prueba para todos los jerarcas de las juntas militares. Entonces vos fíjate que de la primera junta, que es Videla, Macera y Agosti, hay reclusión perpetua para Videla y para Macera, pero para Agosti solamente hay 4 años y 6 meses de prisión, ¿sí? La primera junta, la del golpe, del 76 propiamente, porque solamente le prueban 4 delitos. Y cuando él apela ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice, che, de los 4 delitos, en rigor solo le pueden imputar 3 y le baja todavía más la pena, ¿no? Esto, si vos querés, es la otra parte, digamos, la contracara de esta cuestión. Habían tomado esta decisión, se lo montaba de esta manera, pero el precio de esta legitimidad también era esto otro. El 9 de diciembre fueron estos fallos, también se lo condenó a Viola a 17 años de prisión y a Lambruschini se le asignaron, creo que 9 años de prisión. Viola y Lambruschini eran miembros de la segunda junta de gobierno de la segunda junta militar de gobierno de facto, junto con Grafiña. A Grafiña no le dieron condena. Lo absuelven, igual que a Galtieri. Lo mismo que a los miembros de la tercera junta, que es Galtieri, Anaya, Lamidoso. A ellos también, para ellos tampoco hay condena en este primer juicio histórico, que es el del 85. De todas formas, el juicio es enorme en la Argentina. Digamos, es también un hecho fundante de la democracia. Es decir, la democracia de la Argentina se funda sobre la necesidad de que no haya impunidad sobre casi 8 años de delitos, violaciones a los derechos humanos y demás. Ahora bien, antes del decreto 158/83, vos mencionas muy bien, está el 157/83, con el cual habilita, dice Alfonsín, persecución judicial a las organizaciones guerrilleras, ¿no? Y ahí nombra específicamente, entre otros, a Enrique Gorriarán Merlo, el decreto los nombra, ¿no? Sí. Que era del movimiento Todas por la Patria, y nombra también, por ejemplo, a Galimberti por Montonero. Fueron juzgados... En realidad ahí está imputado Firmenich, Galimberti, Vaca Narvaja, Perdía, Gorriarán Merlo, se me escapa un Prado, creo que se llama, estaban imputados, pero solo lo condenan por 30 años a Firmenich. Claro, pero los otros estaban prófugos. Los otros estaban prófugos. Ahora bien, hubo condenas contra esos líderes guerrilleros que vos bien mencionás,
que luego en los indultos que dicta Carlos Saúl Menem también los benefician. Sí. Digo esto porque... Por eso Firmenich solo está 6 años cárcel preso en Devoto. Le llega el indulto de Menem, que no solo a ellos, sino a los militares también. Claro, y me parece interesante ese hecho porque operó una invisibilización de... Primero, hay generaciones que no saben que se hizo el juicio a las juntas militares. En segundo lugar, hay generaciones que no saben que hay líderes guerrilleros que también fueron condenados y que los dejó libres los indultos de Menem. En momentos en los que pide memoria completa, el mismo gobierno que dice que Menem, que amnistió líderes de las organizaciones armadas, es el mejor presidente de la historia. Bueno, pongamos de acuerdo, digamos, ¿no? O sea, o está mal que los líderes de las organizaciones militares quedaran libres por los indultos y entonces Menem no es el mejor presidente de la historia, o Menem sí lo es y en realidad tu demanda de memoria completa es un oportunismo político antes que un reclamo legítimo, ¿no? Álvaro, para que los jóvenes también entiendan, el gobierno radical en aquel momento que presidía Raúl Alfonsín tuvo presiones de todo tipo para que no le haga juicio a las juntas militares. Los militares habían estado hasta el día anterior en el poder. Hubo alzamientos militares y encima la CGT le metió 30 paros. ¿Para qué es importante? En ese marco fue un logro extraordinario lo de la Argentina. Por eso el reconocimiento internacional al país por los juicios. Absolutamente. Cuando el Senado, sobre todo cuando diputados cambia la pauta y dice también vamos a investigar los subalternos, que empiezan la efervescencia de los sectores militares, ¿no? El gobierno apura la denominada ley de punto final y les da en diciembre un plazo que vencía en febrero siguiente, en diciembre del 86 se aprueba la norma, y dice, che, hasta febrero del 87 tienen que estar cerrados los expedientes para que lo que solo quede es la sustanciación del juicio. Y ocurre algo no querido. Los jueces federales de las provincias que se venían haciendo los otarios con esto, pues muchos habían sido cómplices básicamente del proceso y encubridores de los delitos del proceso, para no quedar expuestos ante la sociedad, empiezan a apurar a fondo las citaciones a indagatoria. En el marco de esa efervescencia, esas citaciones a mansalva, estalla en la Semana Santa de 1987 la rebelión Cara Pintada. Y lo que sigue de esa rebelión Cara Pintada es la ley de obediencia debida, que el radicalismo va a decir, en realidad estamos cristalizando nuestra teoría de los 3 niveles de responsabilidad que habíamos dado en la campaña y que mencionamos recién, ¿no? Pero esto que vos señalás es palmario. Pero además es importante decir, esto de la obediencia debida, ¿qué decían ellos? Mire, yo soy un subalterno, me mandaban a matar, tengo que matar si yo debo tener disciplina militar. Entonces ahí venía la discusión jurídica. Cuando es violación, cuando es un asesinato, ¿tengo que tener disciplina o no? ¿Tengo que cumplir órdenes? Es básicamente la banalidad del mal, ¿no? Es decir, son los conductores de las locomotoras que llevaban seres humanos a morir en los campos de exterminio como Treblinka, claro, y que puestos a declarar te decían, no sé, yo solamente manejaba una locomotora. Así es. A mí me pagaban para manejar una locomotora, yo no hacía nada más que eso. No recuerdo quién dijo que los militares, cuando comenzaron a matar y a torturar, no podían dormir de los tormentos y después no podían dormir si no lo hacían. Ya necesitaban ver sangre y matar y hacer sufrir a los seres humanos. De eso también es nuestra historia, querido Pedro. Así es. Álvaro, muchas gracias. A vos. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Personal. Porque cada